Bien amigos, y para culminar justamente con la presentación de técnicas oral dentro del ámbito organizacional, ahora vamos a tratar sobre la entrevista laboral. La entrevista laboral definitivamente, más que una técnica, se ha convertido en una herramienta para poder justamente encontrar a las personas idóneas dentro de lo que es este proceso de selección de personal para una organización. Ahora las organizaciones sobre todo toman en cuenta un aspecto importantísimo, lo que es la competencia. Un personal o una persona, en este caso idónea, pero desde la competencia. La competencia enmarca no solo lo que es la experiencia laboral, en este caso a través de la evaluación del currículum vitae, sino también las ganas y los recursos que pueda poseer esta persona para poder desarrollar una función determinada. ¿Qué quiere decir? No solo que conozca el tema o la función o la tarea, sino que la sienta como suya y que quiera aportar sus conocimientos o quiera incrementar o capitalizar su aprendizaje a través de esta determinada función. Entonces, podríamos notar de que dentro de la entrevista laboral ya se está viendo un valor agregado, que es la competencia profesional. Acompañado a esta también se vinculan algunos aspectos de formación humanística, es decir, una formación de persona de manera integral, cultivando ciertos valores y ética dentro de lo que es el desempeño de su labor. A todo ello, entonces, podríamos deducir que la entrevista laboral es una herramienta contundente para conocer personas. Además, podríamos mencionar algunos tipos de entrevista laboral. Podemos notar aquí que hablamos de las famosas entrevistas individuales, por ejemplo, que son las más comunes, que pueden ser entrevistas directivas o también libres o semidirigidas. En el caso de las entrevistas directivas son aquellas entrevistas protocolares que siguen un determinado régimen, un tipo de estructura, como la que ya habíamos conversado anteriormente, referente a los diálogos o conversaciones de tipo formal. En el caso de algunas entrevistas ya libres o semidirigidas, son un poco de carácter más informal, se dan en un momento determinado, no se programan o no se planifican, ¿no? Al contrario, son más circunstanciales. Tenemos aquí otro tipo también de entrevistas como las grupales, ¿no? Donde está el entrevistador y no solamente tiene a un candidato, sino a varios candidatos que postulan justamente a una función determinada. Y por último tenemos a las entrevistas por teléfono, ¿no? O las denominadas también entrevistas a través de videoconferencias o Skype. Esto se da más que todo por cuestiones de tiempo, a veces cuando estamos dentro de un proceso de selección que no tenemos quizás demasiados días o tenemos ya que determinar a las personas idóneas para un puesto determinado solo en poco tiempo, porque se requiere, porque urge, porque es imprescindible, porque son circunstanciales. Entonces, para ahorrar estos mecanismos de tiempo y distancia, podríamos ejecutar algunas entrevistas por teléfono o a través de videoconferencias. Pero todas ellas, hay que, digamos, aclarar el asunto, están direccionadas a poder encontrar personas idóneas que hayan desarrollado esas competencias profesionales y humanísticas que mencionaba anteriormente para poder ser finalmente convocadas a determinadas funciones de trabajo. Tomar en cuenta también que esos dos personajes importantes, como el entrevistador y el entrevistado, tienen objetivos específicos. Dentro de los objetivos del entrevistador, por ejemplo, está averiguar si el entrevistado es idóneo o adecuado para ese puesto, a través de las competencias que te estaba mencionando. Otro objetivo importante, el descubrir si puede, si sabe y si quiere. Está dentro del valor agregado de la competencia profesional. Y otro objetivo importante por parte del entrevistador es predecir o poder visionar si el rendimiento de sus funciones va a ser el adecuado. Esto a través de preguntas claves que más adelante les voy a mostrar para poder determinar o darse cuenta si realmente esta persona va a cumplir con la demanda de la tarea o función para el cual está postulando. Y también mencionaba
El entrevistado plantea también y tiene objetivos específicos cuando va a enfrentar una entrevista laboral. El primero es justamente demostrar que puede, que sabe y que quiere. No solamente la cuestión de conocimiento o intelecto, sino también de las ganas, de esa automotivación por querer hacer bien las cosas, por querer aportar y también aprender. Transmitir su competencia laboral para el puesto, ¿no? A través de los factores que te había mencionado, que tengan visión humanística, que es una persona que conoce, que sabe, pero que tiene muchas ganas de poder aportar, que se note esa habilidad para poder adecuarse a los cambios y políticas de trabajo para la empresa, que haya desarrollado justamente esa capacidad de adaptabilidad, ¿no? Que es poder adecuarnos un poco a las reglas o políticas o normas de la institución. Causar una impresión obviamente positiva en el entrevistado, y eso también requiere el desarrollo o el conocimiento de ciertos tips que en breve se los voy a mencionar. Uno de ellos, y parte todo del autoconocimiento. El autoconocimiento por parte del entrevistado en este caso es sumamente importante, pues aquí el autoconocimiento está relacionado con el aprender a querernos, a aceptarnos y conocernos hacia nosotros mismos. Para el autoconocimiento puedes aplicar una especie de crítica autoconstructiva, por decirlo así, donde conozcas y sepas cuáles son tus fortalezas y debilidades. Sepas realmente de lo que eres capaz, de lo que sabes, de lo que puedes y de lo que quieres hacer. Y también tomando en cuenta ciertas debilidades para poder, ¿no?, corregir en el camino, tratar de adecuarlas, ¿no?, y poder mejorar. Otro aspecto del autoconocimiento también implica el ser reflexivo, definitivamente. Dentro de este proceso de crítica autoconstructiva podríamos generar algunas reflexiones sobre las propias cualidades y competencias finalmente que podemos aportar a la empresa. Entonces, el primer punto para poder establecer los objetivos del entrevistado, recuerda, es el autoconocimiento. Este autoconocimiento relacionado a lo que es conocer el perfil, el personal, se puede dar a través de preguntas, ¿no? Las respuestas van a ayudarte justamente a generar esta especie de autoconocimiento, conociendo fortalezas y competencias y saber si realmente están direccionadas al cargo o puesto al que postulas. Una de estas interrogantes sería: ¿cuáles son realmente mis cualidades y méritos para obtener ese puesto? Otra pregunta podría ser: ¿qué factores o aspectos me distinguen del resto de candidatos? Lo que es el famoso valor agregado. No directamente comparación, sino saber qué valor agregado o plus tenemos dentro de todas estas cualidades que nos va a diferenciar de la competencia. Una tercera pregunta es, finalmente, ¿cuál es mi motivación para solicitar un determinado puesto de trabajo? ¿Qué me motiva? ¿Qué me llevó? ¿Por dónde se originó ese deseo de postular a ese puesto de trabajo? ¿Y qué aportación concreta le puedo dar a ese puesto o a esa función de trabajo? Hay tres interrogantes que te pueden ayudar justamente a desarrollar esto del autoconocimiento y que están direccionados al perfil personal. El momento de espera. Definitivamente el momento de espera en una entrevista es fundamental. Una recomendación: trata de llegar a la entrevista pactada 10 minutos antes. Esto es importante. No necesariamente puedes llegar 30, 40 o una hora, porque eso podría traer un efecto rebote. ¿Cuál sería? El que se genere ansiedad. Definitivamente esperar tanto tiempo nos pone un poco nerviosos, impacientes, nos proyectamos o quizás pensamos que podría irnos mal en la entrevista o qué tipo de pregunta nos podrían realizar y quizás no vamos a saber qué contestar. Empiezan a generarse ideas lamentablemente negativas en ese instante, ya que estamos esperando demasiado, ¿no?, la tan ansiosa cita con el entrevistador.
Lo idóneo, como reitero, es llegar 10 minutos antes, que esto nos permita, ¿no?, también de manera tranquila poder llegar, quizás ir a los servicios higiénicos, sentarme, llevar algún libro, algún tipo de lectura un poco más dócil, por así decirlo, para no pensar en ese momento sobre el tema de conversación que vamos a sostener con el entrevistador. Hay que tener un momento, como se dice, de relajación previo a la entrevista laboral. Entonces, recuerda, 10 minutos antes. Otro consejo también importante: antes que vayas a la entrevista de trabajo, relaciónate con la empresa. ¿Qué quiere decir relacionarte con la empresa? Que investigues sobre ella, su visión, su misión, sus objetivos estratégicos, revisar o visualizar un poco, ¿no?, el organigrama de la empresa, si es que tienes acceso a esta. ¿A través de qué? A través de páginas web, a través de blogs, alguna página institucional, averiguar qué es lo que hace, cuáles son las funciones principales, por ahí revisar un poco sobre la competencia directa de la misma. Entonces, esto va a reflejar ante tu entrevistador que tú conoces de la empresa y que estás interesado en la empresa. La actitud frente al entrevistador. Hay puntos importantes. Primero es saber escuchar. Seguimos con el tema de desarrollar esta habilidad comunicativa, que es el saber escuchar y prestar atención a lo que nos dice el entrevistador, a la retroalimentación o repreguntas que el entrevistador en ese momento podría realizar. El expresarme fluidamente sin atropellar a mi entrevistador, manejando un ritmo adecuado. ¿Cuál es el ritmo que se recomienda? Es el ritmo coloquial, por ejemplo, de una conversación informal que tú podrías sostener con otra persona. En tiempos, de manera pausada, poder expresar nuestras ideas. No adoptar un lenguaje demasiado rebuscado o técnico, que vendrían a ser los famosos tecnoletos o tecnicismos. Son palabras especializadas en un ámbito disciplinario, ¿no? Esto podría ser utilizado en circunstancias muy específicas, quizás si el entrevistador te hace alguna pregunta en cuestión utilizando un tecnicismo. Eso sería la única justificación para poder hacer uso de este tipo de lenguaje. Caso contrario, utiliza un lenguaje sencillo, claro, obviamente, ¿no?, sin llegar a lo que es la lengua popular. Trabajar un nivel de habla coloquial, pero que demuestre también tu conocimiento sobre el tema o sobre las preguntas en cuestión. Tener la postura adecuada al sentarse o al estar parados, postura recta, ¿no?, erguida, sin exagerar, ligeramente sacando pechos. Si estamos sentados, de igual manera, con la espalda obviamente recogida hacia el espaldar de la silla y mirando hacia los ojos del entrevistador. Eso va a reflejar justamente la seguridad y la confianza que tú tienes a través del lenguaje corporal. La vestimenta también es todo un tema sobre estos aspectos dentro de la entrevista laboral. Puedo acompañar la diapositiva con una foto. Ves aquí, en el caso de las mujeres, lo que llamamos el famoso business clásico y el business formal. Podemos notar aquí que el primer personaje, la primera señorita, está vestida con una blusa, con un pantalón sastre, con zapatos también de vestir. Esto refiere a un business más casual, sin llegar a ser demasiado informal o sport, que es lo que no se amerita y podemos notar en la tercera señorita. En el caso de la tercera señorita estaría vestida adecuadamente, sí, pero para un paseo campestre, para tomar el café con sus amigas, quizás para un evento más social, más amical. Entonces no sería la vestimenta adecuada. Y en el caso del business clásico formal tenemos el denominado sastre o conjunto sastre, ¿no?, que acompaña justamente a la figura de la segunda señorita. Entonces allí tenemos dos formas adecuadas para poder presentarse en una entrevista laboral, y la tercera, que es la vestimenta inadecuada para este tipo de contextos. En el caso de los varones también no se quedan atrás. Podemos notar aquí al business casual, que es básicamente una camisa dentro del pantalón, un pantalón obviamente formal, de sastre, con una correa definitivamente, ¿no? Se ve mucho más presentable, por así decirlo, ¿no? Zapatos clásicos, y el business formal, que vendría a ser el tan conocido terno, ¿no? Saco
y la corbata en este caso. Y tenemos como referencia a dos personajes, a dos señores también que nos acompañan, que de vestimenta mucho más informal, en el ámbito, por así decirlo, sport, la blusa o la camisa fuera del pantalón, y en caso de un terno, bueno, este terno podríamos notar que le queda un poco pequeño, ¿no?, al personaje en cuestión. También hay que evitar el tema de equivocarse con las medidas de nuestra ropa. En la experiencia laboral. Muchas veces las personas que por primera vez se presentan a una entrevista de trabajo son aquellos estudiantes que no han tenido previamente algún conocimiento o práctica dentro del puesto de trabajo al cual estarían postulando. Cuando no tienen esa experiencia laboral, muchas veces se convierte en el obstáculo que no les permite justamente poder ser seleccionado en una función determinada. Para estos casos, si tenemos ese pequeño obstáculo, por así decirlo, podríamos responder lo siguiente: estoy disponible para trabajar, quiero trabajar y poner en práctica en todo lo que yo estudié y poder aportar y aprender de esta manera en la función que se me asigne. Esa podría ser una expresión con otro tipo de énfasis u otro tipo de impresión para el entrevistador. Si este chico o esta señorita definitivamente no tiene experiencia laboral, pero sí tiene competencias y tiene conocimiento que fue desarrollado en la universidad o en el centro de estudios superiores y que tiene todas las ganas de poder mostrarlo en nuestra empresa, en consecuencia, le podría dar una oportunidad. Entonces podría pensar eso el entrevistador y así abrirnos las puertas justamente de la primera vez en ese puesto de trabajo. Bien, amigos, recordemos también aspectos que había mencionado como la puntualidad, sumamente trascendental en este aspecto. Finalmente tenemos una gráfica de la entrevista laboral. Podemos ver aquí puntos importantes. Uno, ya lo comenté, investiga a la empresa. Asegúrate también que cumplen los requisitos para ese puesto de trabajo, autoanalizando o autoevaluando tu currículum vitae. Prepárate para preguntas bastante comunes dentro de ese diálogo que vas a sostener. Lleva toda la documentación requerida para que no estés pasando por apuros al momento de haber sido seleccionado quizás. Llega 10 minutos antes y vístete de manera adecuada con el business casual o el business formal. No te olvides de ello. Bien, amigos, entonces de esta manera hemos culminado el tema sobre técnicas de comunicación oral en la empresa. Nos reencontramos en el último subtema que tiene que ver con lenguaje corporal y marketing personal. Hasta luego.